En este video voy a tratar de explicar algunos aspectos claves de la construcción de los relatos y su comunicación oral, enfatizando elementos que pueden ser fundamentales para los temas de memoria, anécdota, tanto colectivos como individuales. Este texto se titula ¿Cómo contar lo que contamos cuando contamos? Y está dividido en tres partes. Primero, voy a hacer una mirada general sobre lo que es el contar. Segundo, voy a revisar algunas cosas importantes sobre el formato de cuento en literatura. Y tercero, ya en un segundo video, lo que tiene relación con sugerencias y recomendaciones para el contar. Entonces, en esta primera parte, una mirada general al contar, tengo que subrayar algunas cosas. Por ejemplo, quisiera destacar que el contar es, bajo mi punto de vista, y no solo mi punto de vista, una cuestión esencial en el ser humano. Según Ricardo Piglia, por ejemplo, que es un narrador argentino, todos somos narradores. Todos estamos constantemente contando historias. Y cuando alguien cuenta una historia en una reunión, en una sobremesa, otros se sienten automáticamente invitados a contar sus propias historias. Cuando llegamos al trabajo el día lunes, o llegamos a la universidad, o llegamos a una escuela, o al lugar que lleguemos un día lunes, queremos contar qué sucedió el fin de semana. Incluso contar lo que no pasó el fin de semana, contar lo que pasa cuando no pasa nada, por ejemplo. Y en este contar que ha ido acompañando el desarrollo humano desde sus orígenes, y probablemente no podamos indicar cuál es el origen del contar, si no estamos hablando también probablemente del origen del propio lenguaje. Es decir, en algún momento el ser humano tuvo la necesidad de mostrar, de señalar, de describir o defenderse, y de ahí desde eso, de esas emisiones, de esas palabras o de esas frases que pueden haber sido incluso algunas un poco guturales o pudieron ser extremadamente breves, ya se está originando lo que es el contar. Fíjense ustedes que si revisamos lo que sucede en algunos pueblos indígenas actuales, la persona que cuenta, la persona que memoriza, la persona que rescata las historias de las familias de una aldea, los linajes, por ejemplo, las aventuras y desventuras de las familias, es una persona esencial en esa aldea. En algunos puntos de África se llama griot. Gracias a los griot, por ejemplo, se ha podido reconstruir el pasado o reconstruir la vida de aquellos esclavos negros que fueron raptados de África y que generaron descendencia en Estados Unidos. Entonces, gracias a estos griots, se sabe que en un momento determinado, hace 200 años, se perdió un integrante de esa familia en cierta selva, en cierta sabana, y gracias a los registros de las mercaderías de esclavos, se puede seguir reconstruyendo esa historia. Y entonces se han encontrado descendientes afroamericanos con los descendientes de la misma familia que siguieron viviendo en África. Así de importante es el contar, así de importante es el saber llevar a palabras cuáles son las experiencias, cuáles son los distintos hechos que acompañan una comunidad. Podemos revisar otras cosas, por ejemplo, el contar chistes, que es una cosa también muy cotidiana, o el contarnos anécdotas, también es contar, también es la construcción de un relato, y como tal también responde a determinadas lógicas. Una de las cosas quizás más interesantes del contar chistes tiene que ver con la generación de una expectativa. La mayoría de los chistes, ya sean breves o sean muy extensos, parten con una situación normal, parten con algo donde todos nos podemos situar, y esto es muy relevante. ¿Dónde nos situamos? Nos podemos situar, podemos empatizar, podemos entrar ahí, hasta que ocurre un quiebre, hasta que ocurre, que en el chiste es muy rápido, donde ocurre el remate. Ahora, mientras yo cuento esta situación normal hasta el remate, la persona que está escuchando esta historia, este chiste, o que lo está leyendo, está creando expectativas y está tratando de sacar conclusiones frente a esto.
Entonces, ese remate debe ser tan lógico como para funcionar dentro de la historia, pero tan ilógico o tan inteligentemente elegido que debe aparecer de una forma distinta a cómo lo está esperando la persona que lo está escuchando. Muchas veces, a veces sucede también que la persona que escucha un chiste, que escucha esta historia, se pone a reír antes que termine. Y esto es porque hay chistes que son tan obvios o tienen un remate tan obvio, pero tan gracioso, que igual funciona. Entonces casi que el oyente es el que termina el chiste, o el que se adelanta, pero que ha sido ya elegido de una manera tan elegante o que funciona tan bien, que no importa que adivine porque la gracia se va a provocar igual. Y esto es interesante con respecto a la expectativa, porque esto tiene mucha relación también con la etiqueta. Si yo digo, voy a contar un chiste, o si digo, voy a contar una anécdota, naturalmente que el que oye se va a predisponer a trabajar su recepción de una manera distinta a si yo le cuento, oye, te voy a contar algo malo que me sucedió, me pasó algo muy triste, tengo un problema. Entonces, cualquier etiqueta que yo ponga antes de una narración va a estimular diferentes cosas en la persona que está escuchando y va a determinar también de qué manera va a empezar a procesar lo que estamos diciendo. Y en ese sentido, entonces, también es muy importante en el contexto en el que se cuenta y es muy importante también tener claro quiénes son aquellos que están escuchando o van a leer aquello que yo estoy expresando. Por ejemplo, me gusta mucho citar a Hernán Cacciari. Hernán Cacciari es un autor argentino que esencialmente cuenta anécdotas de su vida cotidiana y sobre todo de su infancia y su adolescencia. Hernán Cacciari dice que en este arte de contar, que el contar historias con humor, anécdotas, siempre o ha nacido, se ha originado junto al dolor. Que de alguna manera el contar historias alegres o contar anécdotas muchas veces también ha servido para poder enmascarar, para poder dominar aquellas situaciones que nos han hecho sufrir. Por ahí también he leído alguna vez que se dice que primero uno se enoja frente a algo hasta que lo empieza a transformar en algo que a uno le puede causar gracia y ahí cuando uno supera determinadas situaciones. Para Cachari, por ejemplo, la risa no es lo contrario al llanto, sino que es lo contrario al miedo. Ahora bien, eso en cuanto a cosas generales respecto al contar. ¿Ah? Esta relevancia desde el origen del ser humano hasta los días de hoy. O sea, lo que sucede hoy con el contar historias, con la tecnología, con las redes sociales, con lo mismo que hace Cachari, por ejemplo, a través de YouTube o dando conferencias o yendo a teatros a contar historias, son formatos totalmente nuevos. Acompañarlo con imágenes, acompañarlo con determinadas dinámicas que no conocíamos antes. Un muro de Facebook, un Instagram. Cómo se cuenta una historia hoy en día es algo que está en constante evolución desde este griot o este narrador que rescata la memoria colectiva de una comunidad a lo que está sucediendo ahora también con el contar. En segundo lugar, quiero comentar algunas cosas sobre el formato de cuentos en literatura, principalmente porque muchas veces sucede o se comete el error de querer literalizar mucho o transformar en literatura cosas que no son necesarias. Entonces, respetamos mucho los formatos de la literatura y en desmedro de lograr que las historias sean interesantes, que sean creíbles y que o entretengan o que hagan captar la atención de la persona que escucha o la persona que lee. En ese sentido, es importante que revisemos algunas cosas del cuento. Por ejemplo, se dice que el cuento tiene que ser breve, pero esta brevedad es bastante relativa. Pues, ¿cuánto es? ¿Cuántas páginas? ¿Cuántas palabras? Por ahí se habla que un cuento ya de cierta cantidad de palabras ya no es un cuento, es una novela. Y una novela es un poco antes que una novela. Breve,
pero qué tan breve no lo sabemos muy bien. Quizás eso no es lo más importante respecto a un cuento. Quizás lo más importante de un cuento tenga que ver con la precisión. Por ejemplo, hay un autor ruso, Anton Chekhov, del siglo XIX, que señalaba algo que a mí me parece clave en los cuentos, y dice: si al comienzo de un cuento existe una pistola colgando de la pared, esa pistola debe ser disparada. Si no va a ser disparada, no hay que hablar de la pistola colgada en la pared. Es decir, hay que ser preciso, o cada elemento que vamos a contar en una historia tiene una función. Va a tener una participación en la resolución final. Pueden haber algunos elementos decorativos, naturalmente. Pueden haber algunas cosas propias de una descripción para poder situarnos en una realidad, pero en esencia el cuento debe jugar muy bien con este tema de la precisión y básicamente también no decir más de la cuenta. Es decir, un cuento tiene que insinuar, la historia tiene que insinuar más que explicarlo todo, no sé si me entienden. La persona que escucha o la persona que lee está construyendo sus expectativas frente al texto aquí. Está entrando con interés en algo, se mete en esa historia y está lucubrando qué es lo que va a pasar, para dónde va, por dónde va a salir. Si nosotros le explicamos todo y le decimos todo, entonces no hay ningún proceso que ocurra acá en el que está escuchando. Hemingway, por ejemplo, para graficar un poco esto, decía que un cuento en realidad es como un iceberg. Entonces nosotros contamos la parte visible del iceberg, lo que surge de la superficie, pero de tal manera que se tienen que subentender o se dan por sabidas o por intuidas todas las cosas que están debajo de esta superficie, que suelen ser mucho más. Uno de los errores de los cuentos es que yo me pongo a describir una gran cantidad de información que está debajo de la superficie y no trabajo en realidad con de qué forma tiene que presentarse esta cuestión que es lo visible del iceberg o lo visible del cuento. Fíjense que el mismo Ricardo Piglia habla de esto, pero habla de otra manera. Dice, existe una historia superficial, que es básicamente la historia que vamos contando, pero también hay una historia profunda, que es la que da vida y sentido interno a esta historia. Y es la que al final aparece. Y la que se revela hacia el final, y se revela, por ejemplo, a través de un knockout, como dice Julio Cortázar, un cuento. Y vamos más allá, no solo un cuento, una anécdota, un chiste. Son historias que, si respetamos esto de ser preciso, si respetamos esto de no explicar más de la cuenta, terminan de alguna manera en un knockout. Genera una sorpresa, un clic, un asombro, una ampolleta que se enciende en la persona que está escuchando o en la persona que está leyendo. Y ese knockout pasa porque esta historia profunda de la que habla Piglia se muestra hacia el final. Hay que tener la inteligencia y la perspicacia de lograr, por ejemplo, que muchas cosas que yo dije muy al pasar, al comienzo o durante el desarrollo de la historia, toman sentido hacia el final. Por ejemplo, esos finales que tienen que ser así como, por eso ella estaba leyendo una carta cuando comienza el cuento. Por eso le escondió una llave en ese cajón. Por eso entonces el tío, o porque el tío había llegado desde Francia, se explica esto que sucedió ahora al final. Pero si yo me pongo ahí a decir que el tío que llegó de Francia, que esa información es extremadamente relevante para entender lo que va a suceder después, porque los sentimientos y las emociones del personaje, etcétera, estoy explicándolo todo. No estoy jugando con la expectativa, con el interés que se está provocando en la persona que escucha o en la persona que lee. Ejemplos de cuentos que funcionan muy bien en esta lógica: La noche boca arriba de Julio Cortázar, Emma Suns o El hombre de la esquina rosada de Borges. También ustedes pueden decir, oye, pero no todos los cuentos responden a eso. Precisión, no contarlo todo, knockout, historia superficial y profunda, el iceberg, no todos los cuentos funcionan así. Estoy de acuerdo,
Estoy de acuerdo. Cencini y Roberto Bolaño no funciona así, tremendo cuento. El árbol de María Luisa Bombal, de forma parcial, funciona de esa manera, pero no realmente. O los cuentos inigualables de Kafka, que responden a una lógica que solo Kafka puede entender, y eso es lo que lo hace grandioso. Entonces, si existen excepciones al formato cuento, naturalmente que cuando nosotros narramos nuestras experiencias cotidianas, contamos nuestra anécdota o contamos chistes, no necesariamente van a responder a esto, aunque esto nos puede servir mucho, el formato del cuento. Entonces hay otros elementos también que pueden ser muy interesantes, pero eso lo vamos a ver en un segundo video.